Canal, bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que me acompañes a desarrollar un nuevo contenido. En esta oportunidad trabajaremos con la potenciación definida en el conjunto de los números racionales, es decir, la potenciación con las fracciones. De manera particular vamos a definir y ejemplificar las propiedades de la potenciación en el conjunto de los números racionales. Y cuando manejes esas propiedades de manera fundamentada, ¿verdad?, vas a poder realizar ejercicios como este que ves acá. Sin embargo, eso será progresivamente. Iremos analizando cada una de las propiedades y al final vamos a realizar este ejercicio que te estoy señalando. Este es el tercer video relativo a las fracciones. En dos videos anteriores hemos trabajado inicialmente la suma de fracciones con igual y diferente denominador, y del mismo modo en un segundo video tratamos lo relativo al producto y la división de fracciones. Este par de videos te los voy a dejar abajo en la descripción. Es bastante recomendable que te los revises para que manejes con profundidad todo lo relativo a las operaciones con fracciones, lo cual es básico para iniciarte correctamente en el estudio de las matemáticas. Bueno amigos, hecha esta pequeña introducción, ahora sí pasemos a lo que nos corresponde, que es el estudio de las propiedades de la potenciación definidas en el conjunto de los números racionales. Ok, vamos a comenzar con el desarrollo del contenido. Antes de comenzar con las propiedades propiamente dichas, vamos a hablar un poco de la definición de potenciación en los números racionales, ¿verdad? En la fracción. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos una fracción, es decir, un número racional elevado a la n? Simplemente los dos elementos del número, es decir, el numerador y el denominador, los vamos a elevar al exponente n, es decir, a la n y b a la n, como lo vamos a ver a continuación. Ok, acá lo pueden ver. A sobre b a la n, simplemente a a la n y b a la n. Esa es la definición de potenciación en el conjunto de los números racionales, es decir, la potenciación con la fracción. He aprovechado acá y he colocado un ejemplo. 3/5 a la 2, potencia de un número racional de una fracción. El numerador al exponente y el denominador al exponente. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25. Esa es, repito, la definición de potenciación en el conjunto de los números racionales. Ahora bien, vamos a hacer un par de consideraciones. ¿Qué va a pasar si esta base de esta potencia es negativa? Vamos a tener dos casos. Si el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Si la base es negativa, pero el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Vamos a copiar esas dos consideraciones para que lo vean más claro. Ok, acá vemos el par de consideraciones a las cuales les hacía referencia. Base negativa exponente par, base negativa exponente impar. Si el número racional al cual le van a aplicar la definición de potenciación es negativo, es decir, base negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Aplicamos la definición tal cual, a a la n, b a la n, pero el resultado es positivo. El hecho de que acá no haya signo quiere significar que el resultado es positivo. Ejemplo, menos 2/3 a la 4, base negativa exponente par. 2 a la 4, 3 a la 4, pero el resultado es positivo. 2 a la 4, 16, 3 a la 4, 81. En el caso de que la base sea negativa, pero el exponente impar, igual aplicamos la definición a la n, b a la n, pero el resultado va a ser negativo. Si ese exponente, repito, es impar. Ejemplo, menos 2/3 a la 3, 2 a la 3, 3 a la 3, pero vean que el resultado es negativo. 2 a la 3 es 8, 3 a la 3 es 27, pero negativo. Menos 8/27 sería el resultado. ¿Ok? Ya entonces hemos hecho este par de consideraciones. Ahora sí vamos a pasar a las propiedades de potenciación propiamente dichas. Ok, entonces vamos a comenzar con la descripción de las propiedades. La número 1 va a ser el exponente 1. Todo número racional, toda fracción elevada a la 1 va a ser igual a la misma base, es decir, va a ser igual al mismo número racional, es decir, a sobre b en este caso. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el exponente 1 se puede omitir, o en líneas generales siempre lo vamos a omitir, no se va a colocar. Entonces, tenemos acá un ejemplo, 5 medios a la 1, simplemente 5 medios. No vamos a colocar ese exponente, lo vamos a omitir. Vamos ahora con la segunda propiedad, que es el producto de potencias de igual base. Ok, acá tenemos la segunda propiedad, producto de potencias de igual base. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo siguiente. Si tenemos una multiplicación de potencias, vean que cada uno de estos elementos son potencias. Base exponente, una potencia. Base exponente, una potencia. Base exponente, una potencia. Se multiplican potencias,
con la particularidad de que la base es la misma. Entonces tenemos una multiplicación o un producto de potencias de bases iguales, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se coloca esa misma base y se suman entre sí los exponentes m más n más k, si fuera el caso, ¿verdad? Que fuesen 3 potencias acá. Un ejemplo, 2 tercios a la 3, 2 tercios a la 4, por 2 tercios, que no tiene exponente, entonces debemos sobreentender que el exponente es 1, porque recuerden que el exponente 1, tal como lo vimos en la propiedad 1, se omite. Entonces 2 tercios a la 1 y 2 tercios a la 5. Tengo una multiplicación de potencias donde la base es la misma. Coloco esa misma base, 2 tercios, y sumo los exponentes entre sí. 3 más 4 más 1 más 5. 3 más 4 más 1 más 5. Entonces eso va a ser igual a 2 tercios a la 3 más 4, 7, más 1, 8, y 8 más 5, 13. Este será el resultado. Es necesario aplicar la definición aquí, es decir, colocar 2 a la 13 y 3 a la 13 como resultado final. No necesariamente se debe aplicar la definición en este caso. La definición se aplica si ya obtenemos un resultado final y es sencillo aplicar la definición. Supóngase que aquí fuese un 2, 2 a la 2, 3 a la 2, bueno, 2 a la 2 es 4 y 3 a la 2 sería 9. Pudiera aplicarse, ¿por qué no?, la definición, pero en este caso es muy engorroso, es un trabajo, si se quiere, innecesario escribir lo que sería el resultado 2 a la 13 y 3 a la 13. Simplemente lo dejamos indicado hasta este punto, ¿ok? Lo más importante en esta parte de potenciación en los números racionales es manejar con fundamento lo que son las propiedades, es decir, esto que estamos estudiando, el exponente 1, producto de potencia igual base, y así cada una de las propiedades que vamos a estudiar. La número 3 de estas propiedades, que es la que viene a continuación, es la potencia de una potencia. Vamos a colocarla acá, la describimos y damos un ejemplo. Acá tenemos la tercera propiedad, potencia de una potencia. Vean que tenemos una potencia a sobre b a la m, y a su vez esa potencia está elevado a otro exponente. Esto lo leemos potencia de una potencia. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Colocamos la base, es decir, a sobre b, ¿verdad? La base de esta potencia, y multiplicamos entre sí los exponentes, m por n, m por n. Ejemplo, 5 cuartos a la 2 y esa potencia a su vez a la 3. Entonces estamos en presencia de la potencia de una potencia. Colocamos la base 5 cuartos y multiplicamos entre sí los exponentes, 2 por 3 y 2 por 3 es 6. Entonces el resultado es 5 cuartos a la 6. Se puede perfectamente multiplicar acá directamente y obviar este paso y pasar de una vez acá 2 por 3, 6 y colocar 5 cuartos a la 6. Acá porque lo estamos aprendiendo y vamos poco a poco. Ya en este segundo ejercicio vamos a ir un poco más directo. Vean que acá tenemos un producto de potencia, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que 2 séptimos lo vemos acá y 2 séptimos lo vemos acá, tenemos el producto de potencia de igual base. Esta potencia que está acá está afectada a su vez por este 4. Entonces primero resolvemos la potencia de una potencia, de la cual vamos a obtener 2 séptimos a la 12, porque 3 por 4 es 12. Y ahora que ya resolvimos esta potencia de una potencia, vemos más claro que estamos en presencia de la multiplicación de potencias de igual base, que era la propiedad número 2. Colocamos la base 2 séptimos y sumamos los exponentes. E igual lo hicimos de manera directa. 12 más 2, 14. Y no colocamos 12 más 2, sino que sumamos de una vez. 12 más 2, 14, que es lo que se aplica, repito, cuando tenemos el producto o multiplicación de potencias de igual base. Vamos a repetir entonces lo que hicimos. Vimos acá que tenemos una multiplicación, nos damos cuenta que la base va a ser la misma, 2 séptimos y 2 séptimos, pero esta base 2 séptimos está afectada a su vez por este exponente. Entonces resolvemos primero esta potencia de potencia. Multiplicamos los exponentes, 3 por 4, 12, entonces todo esto se transforma en 2 séptimos a la 12. Ahora sí tengo el producto explícito de potencias de igual base. Tengo una multiplicación de potencia, la base es la misma, coloco esa base y sumo los exponentes. 12 más 2, 14, de una vez directo. ¿Ok? Entonces acá es como les decía, ¿es necesario aplicar la definición? No es necesario porque va a ser un cálculo, si se quiere, extremadamente innecesario. Dejamos indicado simplemente 2 séptimos a la 14 y no vamos a colocar el resultado de cuánto es 2 por 2 por 2, 14 veces ese 2 por sí mismo, y lo propio, imagínense, con el 7, será un número extremadamente grande y no vale la pena en este caso aplicar la definición de potencia en este caso. Simplemente dejamos el resultado hasta acá. Repito, lo importante
en esto que hoy estamos estudiando es realmente manejar las propiedades de la potenciación. Entonces ya tenemos 3 propiedades, vamos a una cuarta propiedad que es la potencia de un producto. Vamos a escribirla, describimos lo que se hace en ese caso y damos un par de ejemplos. Ok, aquí tenemos la cuarta propiedad, ¿verdad? Potencia de un producto. Potencia de un producto indicado de una multiplicación. ¿Qué se va a hacer en este caso? Cada uno de los factores que forman parte de la multiplicación del producto indicado acá van a salir afectados por este exponente. A sobre B a la n por C sobre D a la n por E sobre F a la n. Un ejemplo, acá tenemos esta multiplicación de 2 tercios por 1/4 a la 3 por 5 séptimos. Tenemos una multiplicación, ¿verdad? Y toda esa multiplicación está afectada por este exponente. Entonces estamos en presencia de la potencia de un producto, potencia de una multiplicación. Cada uno de estos 3 factores sale afectado por este exponente. 2 tercios a la 4, 1/4 a la 3 a la 4, luego resolveremos la potencia de potencias que tenemos acá y finalmente 5 séptimos a la 4. Esto va a quedar tal cual y resolvemos esta potencia de potencias que la vimos en la propiedad anterior. 1/4 a la 3 a la 4, multiplicamos los exponentes, 3 por 4, 12. Y entonces este sería el resultado final. Podemos obviar este paso si estamos conscientes de que cuando afectamos 1/4 a la 3 a la 4, pudiéramos multiplicar los exponentes de una vez directo. 3 por 4, 12. Y lo colocamos acá de una vez. Y obviamos este paso de dejarlo acá indicado, sino que de una vez lo efectuamos. Es decir, 2 tercios a la 4 sería esto. 1/4 a la 3 a la 4, multiplico los exponentes porque estaremos en presencia de potencia de una potencia. 3 por 4, 12. 1/4 a la 12 y 5 séptimos a la 4. Y obviaríamos este paso donde estamos indicando la potencia de una potencia si, repito, realizamos de una vez la operación sin dejarla indicada. ¿Ok? Entonces ya hemos estudiado la potencia de un producto, vamos a pasar a una quinta propiedad que sería la división de potencias de igual base. Ok, acá tenemos la quinta propiedad, división de potencias de igual base. Vean que tenemos acá una división de potencias con la particularidad de que esas potencias tienen la misma base. ¿Qué se va a hacer en este caso? Colocar esa base común y restar los exponentes. N, el exponente de la potencia que está en el numerador, menos el exponente de la potencia que está en el denominador. Ejemplo, acá tenemos 5/4 a la 7 entre 5/4 a la 3. Se trata de una división de potencias donde la base es la misma. Colocamos esa base y restamos los exponentes. 7 menos 3, 7 menos 3. Y 7 menos 3 es 4. Entonces la respuesta sería 5/4 a la 4. Yo puedo pasar de acá a acá y evitarme colocar la diferencia de manera indicada. Simplemente hacer la resta de una vez 7 menos 3 y colocar 4 acá. 5/4 a la 4. Un segundo ejemplo. Tenemos acá una división de potencias donde acá tenemos la misma base con estas dos y la misma base con estas dos. ¿Por qué he colocado este ejercicio? Para que noten la conveniencia de cuando la potencia mayor está en el denominador, es conveniente realizar la diferencia acá en el denominador. Es decir, si el exponente mayor está acá abajo, entonces decir 12 menos 8 va a ser 4 y ese exponente va a quedar es abajo en la potencia que está en el denominador. Entonces, división de potencia igual base con estas dos, con 3 medios. 3 medios a la 7, 3 medios a la 5. El exponente mayor está acá en el numerador, entonces hacemos la diferencia de acá arriba. 7 menos 5, 2. Y colocamos 3 medios a la 2 en el numerador, porque, repito, el exponente mayor está en el numerador. Caso contrario sucede acá. 1 tercio a la 8 y 1 tercio a la 12. El exponente mayor está en el denominador, entonces hacemos la diferencia abajo. 12 menos 8, que sería 4, y colocamos ese 1 tercio abajo en el denominador, repito, porque la potencia mayor está acá en el denominador. ¿Ok? Entonces ya tenemos 5 propiedades estudiadas. Vamos a pasar a una sexta propiedad que sería el exponente cero, cuyo resultado siempre va a ser la unidad. Pero vamos a escribir esa propiedad de manera explícita. Ok, aquí tenemos la sexta propiedad, exponente cero, y he aprovechado también para colocar la séptima propiedad, el exponente negativo. ¿Qué va a suceder cuando el exponente de un número racional es 0? Simplemente el resultado es 1.
Entonces exponente 0 igual a 1. 5 séptimos a la 0 igual a 1. 13/25 elevado a la 0, 1. Todo número racional elevado a la 0, el resultado es la unidad. Séptima y última propiedad, exponente negativo. ¿Qué va a suceder cuando tenemos un número racional, una fracción elevada a un exponente negativo? Eso va a ser igual a la fracción inversa, es decir, cambiamos las funciones de los elementos de la fracción acá original. El denominador pasa a ser numerador, el numerador pasa a ser denominador y el exponente pasa a ser positivo. Ejemplo, 5 séptimos a la menos 3. Eso va a ser igual entonces a 7 quintos a la 3 positivo. ¿Ok? Supóngase que tenemos ahora 4 a la menos 3. Este número 4 es un número entero y como todo número entero es igual o equivalente a una fracción. Y al poder escribirse como una fracción es un número racional. Es decir, ese 4 yo lo pudiera ver como 4 sobre 1 elevado a la menos 3. Entonces, si aplicamos esta propiedad, el 1 pasa a ser numerador, el 4 denominador y el exponente pasa a ser positivo. Esto es muy importante que se reconozca para que cada vez que veamos un número natural o entero elevado a un exponente negativo, vamos a formar una fracción donde el numerador va a ser la unidad, el 1, el denominador va a ser ese número natural o entero, ¿verdad? En este caso 4, colocamos el paréntesis para indicar que estamos en presencia de un solo número, un número racional que tiene dos elementos, numerador y denominador. Y ese número racional está elevado ahora al exponente positivo, en este caso 3. Entonces, bien pendiente con eso. Si es una fracción propiamente dicha, intercambiamos los elementos de la fracción, sus funciones, el denominador pasa a ser numerador, el numerador pasa a ser denominador y el exponente pasa a ser positivo. Si es un número natural o entero, formamos una fracción donde el numerador va a ser la unidad, el denominador va a ser ese número natural o entero, lo vamos a colocar acá, colocamos el paréntesis, ¿verdad? Y eso lo vamos a elevar ahora a este exponente, pero ahora positivo, ¿ok? En este caso, un cuarto a la 3. Ya tenemos todas las propiedades descritas. Ahora, finalmente, para involucrar todas estas propiedades en un solo ejercicio, vamos a realizar lo que se les planteaba en la lámina introductoria, ¿verdad? Ese ejercicio combina la mayoría de estas propiedades, entonces vamos a ponerlas en práctica en el desarrollo de ese ejercicio. Pasemos entonces a una nueva pizarra para desarrollar ese ejercicio. Ok, acá tenemos el ejercicio que planteaba en la lámina introductoria. Vamos a resolverlo, ¿verdad? Aplicando las propiedades que ya describíamos anteriormente. Entonces nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Inicialmente que tenemos, por ejemplo, tenemos 5 cuartos elevado a la menos 6 acá en el numerador, 5 cuartos a la menos 8 en el denominador, tenemos un 4 elevado a la 5 en el numerador, un 4 elevado a la menos 3 en el denominador. Esto nos conduce a pensar que lo que se debe aplicar es la división de potencias de igual base entre aquellas que están en el numerador respecto a las que están en el denominador. Sin embargo, para aplicar esa división de potencias de igual base, inicialmente debemos resolver de manera independiente lo que está en el numerador y lo propio respecto a lo que está en el denominador. Es decir, vamos a ir aplicando propiedades que nos encontremos en el numerador sin pensar por los momentos en el denominador y lo propio vamos a hacer acá abajo en el denominador. Entonces, ¿qué nos encontramos inicialmente en el numerador? La potencia de un producto. Vamos a efectuar entonces la potencia de un producto acá. Salimos de este corchete y luego este 2/3 lo podemos trabajar con este 2/3 que tenemos acá como un producto de potencia de igual base. Lo mismo con este 5 cuartos. Aplicamos la potencia de un producto acá, se va a transformar en la potencia de una potencia cuando este 3 afecte a este 2 y luego ese 5 cuartos que salga del corchete lo trabajaremos con este 5 cuartos a partir del producto de potencia de igual base. Del mismo modo podemos trabajar directamente con este 4 a la 3 que tenemos acá y este 4 a la menos 5 aplicando producto de potencias de igual base. Aquí tenemos un producto de potencias de las cuales estas dos tienen la misma base, estas dos tienen la misma base y tenemos este 4 a la menos 3 que está acá que luego lo podremos trabajar con estos 4 que tenemos en el numerador. Pero para ello vamos primero a trabajar estos dos. Vamos entonces a hacer estas operaciones que les he descrito en líneas generales, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué obtenemos y qué podemos seguir desarrollando. Ok, entonces acá tenemos ahora los primeros pasos. Como les decía, hemos trabajado de manera independiente por los momentos el numerador, las propiedades que estaban en el numerador, y lo propio hicimos en el denominador. Propiedad que fuimos encontrando, propiedad que fuimos aplicando.
En el primer caso, esta potencia de un producto, cada uno de estos factores salió afectado por este exponente 3. 2 a la 3, acá lo tenemos, 5 cuartos a la 2 a la 3, que sería 5 cuartos a la 6. ¿Por qué? Porque multiplicamos los exponentes, porque eso es lo que se hace en la potencia de una potencia. Este 5 cuartos a la menos 6 es este 5 cuartos que tenemos acá, que luego lo trabajaremos con este otro 5 cuartos a la 6 que acabamos de obtener de la propiedad potencia de una potencia, una vez que aplicamos la potencia de un producto a estos dos factores. ¿Ok? 4 a la 3 y 4 a la menos 5 lo trabajamos como el producto de potencia de igual base, colocamos la base y sumamos los exponentes. Y la suma de 3 positivos con 5 negativos nos da menos 2. Signos diferentes restamos, 5 menos 3 es 2 y colocamos el signo del mayor de esos números que se están restando, que en este caso como 5 es mayor, entonces el signo que va a resultar de esa suma de números enteros con diferentes signos va a ser negativo. Entonces, repito, 3 más 5 negativos menos 2. Con este 2 tercios a la 7 no nos hemos metido hasta el momento. Lo dejamos tal cual acá. Luego lo trabajaremos en el siguiente paso con este 2 tercios a la 3 que obtuvimos de la potencia de un producto que desarrollamos inicialmente. Nos vamos ahora al denominador y aplicamos producto de potencia de igual base con 2 tercios a la menos 4 y 2 tercios a la menos 7. Producto de potencia de igual base, colocamos la base y sumamos los exponentes. Y 4 negativos más 7 negativos, tenemos una suma de números enteros con igual signo, sumamos 4 más 7, 11 y colocamos el mismo signo que tienen los sumandos. Como ambos eran negativos, entonces obtenemos 11 negativos por 5 cuartos a la menos 14. ¿Por qué? Porque trabajamos un producto de potencia de igual base con este 5 cuartos y este 5 cuartos. Colocamos la base 5 cuartos y sumamos los exponentes. Menos 6 más menos 8, tenemos una suma de números enteros con igual signo, sumamos 6 más 8, 14 y colocamos el mismo signo que tienen los sumandos. Entonces por eso tenemos menos 14 por 4 a la menos 3, que es esta potencia que no la hemos tocado. En un siguiente paso la trabajaremos este 4 a la menos 3 con este 4 a la menos 2 en la división de potencias de igual base, ¿verdad? Pero por los momentos sigamos trabajando de manera independiente en el numerador. Pasemos al siguiente paso, que sería aplicar el producto de potencia de igual base de 2 tercios a la 3 con 2 tercios a la 7. Ok, ya acá hemos aplicado lo que les comentaba, ¿verdad? Producto de potencia de igual base con 2 tercios a la 3 y 2 tercios a la 7. Sumamos los exponentes, 3 más 7, 10. Lo propio hicimos con las potencias 5 cuartos a la 6 y 5 cuartos a la menos 6. Colocamos 5 cuartos y sumamos los exponentes, 6 positivos y 6 negativos. La suma de 6 positivos y 6 negativos, por supuesto, nos va a dar 0. El 4 a la menos 2 no lo hemos tocado, ¿verdad? Aquí tenemos 4 a la menos 2. Abajo en el denominador lo vamos a dejar por los momentos tal cual. Viene un siguiente paso y aplicamos división de potencias de igual base entre estas dos potencias. Vean que tenemos la misma base, 2 tercios y 2 tercios. Vamos a colocar esa base y restamos los exponentes. Vamos a hacer eso acá y vamos a hacer eso mismo acá. Acá pueden ver que hemos aplicado división de potencia de igual base respecto a 2 tercios a la 10 y 2 tercios a la menos 11. Colocamos la base de 2 tercios y restamos los exponentes. El exponente que está en el numerador, 10, menos, que es lo que nos dice la regla, el exponente de la potencia que está en el denominador, que en este caso es menos 11. Entonces sería 10 menos menos 11. Eso luego se va a transformar en 10 más 11. 5 cuartos a la 0 es 1. Y aplicamos también división de potencia de igual base con 4, 4 a la menos 2 y 4 a la menos 3, colocamos el 4 y restamos los exponentes. Menos 2, menos, que es lo que nos dice la regla, menos 3, menos 2, menos, menos 3. Eso se va a transformar luego en menos 2, menos por menos más, 3, menos 2, más 3. El 5 cuartos a la menos 14, por los momentos lo hemos dejado tal cual. Vamos entonces ahora a realizar esta suma. Este 1 lo podemos omitir porque este 1, como es un factor y el factor 1 es neutro en la multiplicación, podemos omitir este 1. Cualquier cantidad o expresión multiplicada por 1 va a ser esa otra expresión o cantidad. Por lo tanto, podemos omitir este 1 acá en el numerador. Vamos a ver entonces qué obtenemos ahora. Ok, ya tenemos una nueva expresión luego de haber realizado
esta suma algebraica 10 menos menos 11 se transforma en 10 más 11 y 10 más 11 es 21. El factor 1 lo omitimos porque el 1 es neutro en multiplicación. Pasamos entonces a desarrollar esta suma que funciona como exponente del 4 y obtenemos 4 sin exponente, es decir, 4 a la 1. ¿Por qué? Porque menos 2 menos menos 3 se transforma en menos 2 más 3, menos por menos es más, entonces menos 2 más 3 resultaría un 1 positivo y el 1 como exponente lo omitimos. Acá abajo en el denominador lo dejamos tal cual por el momento. Ya como resultado final pudiéramos pasar este 5 cuartos arriba en el numerador con exponente positivo. Ya no sería una propiedad sino un artificio matemático. Pudiéramos pasar este 5 cuartos acá al numerador con exponente positivo, no nos va a quedar nada en el denominador. Eso siempre lo vamos a poder hacer. Cada vez que tengamos una potencia con exponente negativo, también podemos subir dicha potencia al numerador y el exponente pasa a ser positivo. O bien podemos, estando negativa en el numerador, bajarla al denominador y el exponente le cambiamos el signo, es decir, si estaba negativo lo pasamos a positivo. Y es lo que vamos a hacer seguidamente con este 5 cuartos. Este ya sí sería el resultado final. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente este 5 cuartos a la menos 14 como resultado final, si ya no podemos aplicar división de potencias de igual base, es preferible expresar las potencias con exponente positivo. Entonces siempre podemos pasar una potencia que esté en el denominador y su exponente sea negativo, la podemos subir y cambiamos el signo de ese exponente. Era negativo, lo pasamos a ser positivo y ya no va a quedar nada en el denominador. Entonces esta potencia pasa a acompañar a 2 tercios a la 21, que lo tenemos acá, pasa a acompañar a esa potencia, este 5 cuartos, ahora a la 14 por el 4 que ya obteníamos inicialmente. Este sería el resultado final. Ya con este resultado terminamos el ejercicio y también del mismo modo terminamos lo que es el video. Regálame un like si te ha gustado en líneas generales lo que ha sido la descripción del contenido y en líneas generales si te gusta este tipo de material, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Si alguno de los pasos que se ha descrito no quedó muy claro, no te preocupes. Déjame tus inquietudes, dudas, preguntas en la caja de comentarios y yo trataré de resolverte las mismas en el menor tiempo posible. Bueno amigos, no me queda más que darles las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.